Bueno, se cortó. En algún momento me olvidé ¿cómo es? Del tiempo, así que se cortó. Volvemos al tema, voy a repetir desde el inicio lo que le quería transmitir aquí. Básicamente, ¿qué decía? Que cuando nosotros hacemos, digamos, el relevamiento taquimétrico, ese relevamiento taquimétrico nos va a dar, básicamente, las tres coordenadas del punto, digamos. De hecho, eso es el método taquimétrico. Tener rápidamente o por alguna medición, digamos así, eh, resumida, las tres coordenadas, X y Z, con lo cual es una planialtimetría. Aquí puede decirse o puede observarse que esto es una planimetría, es una planta, donde aquí hay un bulevar, es la intersección de dos bulevares y hay un edificio. Básicamente, la información de esto se puede aislar, se puede separar debido a que la planimetría o el relevamiento, digamos así, es un archivo Excel, un archivo de texto, con lo cual ustedes van a poder en cualquier momento separar, editar y utilizar esa información con la finalidad que ustedes quieran. Entonces, aquí muchas veces eso ocurre que en algunos proyectos se aísla la parte de, digamos así, de las curvas de niveles, para poder pensar, digamos así, en función de la planta y luego sumarle la altimetría, con lo cual sería el planito de las curvas de niveles que estaba más adelante. Y noten que aquí pasa algo que sería contrario. Aquí tal vez con algunos puntos de referencias traídos de la planta, de la planimetría, se pueden hacer los cálculos de los niveles con digamos así, con la información más limpia. Es decir, muchas veces esto trata de resumir el trabajo para poder tener una idea más clara según lo que vayamos a abordar. Por ejemplo, el radio de una curva o el trazado de una tubería sería aquí para saber por dónde, digamos, en dónde está la calzada, en dónde es propiedad privada y en dónde es propiedad pública. Ahora, luego de tener esa información, deberíamos ir al plano de nivel para calcular todo lo que son curvas verticales, es decir, para tener los desniveles, digamos así, que va teniendo esa línea que trazamos en el plano de planta sin tener en cuenta los niveles. Y eso se forma una aproximación que luego tiene que ser resuelta con el plano completo, digamos, con la planialtimetría. ¿Estamos? ¿Alguna Sí, pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, profe. Bueno, Eh, lo último, lo final, digamos, tener en cuenta de que este ejemplo, digamos así, es un ejemplo muy típico de lo que es el reconocimiento de un área y luego el seguimiento en detalle. Para lograr el detalle, digamos así, primero tenemos que superponer muchas fotografías y luego hacer un vuelo a menor altura. La única forma de obtener mayor precisión es mejorando la calidad de la foto. Es como tal cual ocurre como cuando sacamos una foto, por ejemplo, en el macro de algún elemento de un detalle o cuando tomamos cualquier foto. Cuando nos alejamos, perdemos, ¿qué cosa? La nitidez. Y la nitidez en este tipo de elementos
básicamente va a ser la precisión que puedan llegar a lograr cuando esa foto se digitalice o se vectorice. Y aquí un poco los elementos, si ustedes pueden ver las bermas, en esta foto se puede ver las bermas. Aquí se puede ver la berma, digamos, general, la excavación en forma general. Lo mismo pasa con la, digamos así, con la resolución, pasa con la precisión que podemos llegar a lograr con este tipo de relevamiento. ¿Estamos? ¿Alguna Sí, pregunta? profe. No, profe. Bueno, había una pregunta de alguien que quería volver sobre la nivelación geométrica. Sí, respecto a la compensación, no había podido entender bien la compensación de la nivelación. Dame un segundo que se salió de compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Bueno, sí. La compensación de la nivelación, una vez que tenemos el error, una vez que tenemos el error con esta, digamos, con esta planilla de cálculo, ¿cómo obtenemos el error? Lo vamos a obtener sí o sí si hacemos el método de ida y vuelta. Si no hacemos el método de ida y vuelta, este dato nos va a quedar, digamos así, en blanco, con lo cual toda la planilla no se puede completar. Y noten aquí que el delta H1 y el delta H2 en realidad es el mismo desnivel. Es decir, si ustedes ven la magnitud, ¿qué pasa con la magnitud? La magnitud es la misma. Es la misma solamente con la diferencia mínima. Exactamente, pero vamos a lo macro, porque para entender, vamos a lo macro. ¿Lo macro qué es? Es la misma magnitud, es el mismo desnivel, salvo que este tiene signo negativo. Esto es lo que les decía en la filmina anterior, que el delta HAB va a ser igual al, o el HAB en la filmina, el HAB va a ser igual a menos HBA. Es decir, si invertimos los puntos de origen y final, vamos a tener, ¿qué cosa? La misma magnitud, pero de sentido contrario. Con lo cual, esto nos da la idea de que la diferencia entre estos dos, ¿qué es? Pregunto, la diferencia entre estos dos, ¿qué es? El El promedio. error. El error, profe. El error, no, el promedio no, el error. Entonces la diferencia, el delta, aquí lo cambio de unidad porque es muy pequeño, es 3 milímetros. Esos 3 milímetros lo tenemos que contrastar sí o sí con la longitud nivelada. La longitud, digamos así, va a ser la longitud total desde el punto de salida al punto de llegada. En este caso, desde A hacia B. Recuerden que estamos hablando de este mismo ejemplo, ¿no? Lo mismo que vimos en el inicio de la clase. Entonces, si nosotros aquí decimos que según tolerancias sugeridas, estamos hablando de que esa tolerancia tiene que estar entre los 12 a 15 milímetros, ¿está? Cuando nosotros, por kilómetro esto, es por kilómetro, cuando nosotros nivelamos, por ejemplo, 360 metros, quiere decir que nuestra tolerancia va a ser 3,6 milímetros. ¿Me siguen? Con lo cual, si tenemos 3 milímetros, estamos dentro de la tolerancia, podemos seguir
o podemos pasar, mejor dicho, a la compensación. ¿Estamos? Aquí pasaría, digamos, tendríamos algún problema si no cumplimos con la tolerancia, tendríamos que ver de tratar de buscar dónde estamos cometiendo el error en nuestra medición, digamos, tendríamos que tal vez tratar de medir de nuevo, eliminando algún error sistemático que estemos incurriendo. ¿Estamos? Como dato, esto es un error sugerido, digamos, para terrenos más bien llanos. En terrenos de pendientes abruptas, debido a que la diferencia de desniveles son más importantes, el error cometido puede ser mayor. Entonces, se aumenta un poquito acá por un coeficiente que denominamos m, que es el que multiplica acá la raíz cuadrada de digamos así, la longitud de nivelación en kilómetros, me va a dar aproximadamente entre 24 a 30 milímetros. Noten que es exactamente el doble de lo que estábamos permitiendo como tolerancia fijada o como intervalo en la tolerancia, que nosotros fijamos un valor en el medio de ese intervalo o en ese intervalo de 10 milímetros por kilómetro. ¿Estamos? ¿Está comprendido? Si nosotros decimos que nuestra, digamos así, vuelvo un ratito, que nuestro error va a estar asociado a la, digamos así, a la longitud de nuestro relevamiento, en realidad lo que estamos diciendo es que lo vamos a evaluar en esa relación, con lo cual después lo vamos a dividir compensando respecto a esa longitud también. Es decir, lo calculamos o lo cotejamos respecto de la tolerancia, respecto de nuestra longitud de relevamiento, y repartimos ese error o compensamos según la longitud de nuestro relevamiento. En forma proporcional. ¿Qué significa en forma proporcional? Justamente una proporción, una división de, ¿qué cosa? De la longitud de la nivelación. Noten que aquí están los 360 metros, que es la longitud de la nivelación, la longitud total de la nivelación, respecto de cada uno de los lados. Acá un lado tiene 110 metros, otro lado tiene 230 metros y otro lado tiene 20 metros. Entonces, el error total son 3 milímetros. ¿Cómo repartimos este error? A este error lo vamos a repartir en forma proporcional, y esta es la forma, digamos, o la forma de una proporción. Entonces, decimos que el lado C, o la compensación 1, la compensación 2 y la compensación 3 va a ser 0,001, 0,002, y la otra es despreciable porque es casi 1, y aquí sumando estas dos ya llego al 3 que necesito compensar. Luego me voy a la planilla de compensación, que aquí noten que la planilla ya también tiene el desnivel que viene de la planilla original, digamos, la primera planilla que se presentó. Se complementa con las alturas, y aquí va a estar la compensación. Fíjense que este número es el C1, la compensación 1, y este número va a ser la compensación 2. Asumimos, digamos así, que la compensación se va a hacer, o el error, mejor dicho, se efectúa en la nivelación de ida. Entonces, tomamos aquí los datos de la ida, le restamos en este caso, o le sumamos, perdón, para que nos dé igual que en el otro, la de ida. Quiere decir de que si nosotros compensamos aquí, este desnivel nos tiene que dar ¿cuánto? 5,903. Entonces, vamos a sumar esos 3 milímetros al tramo que le corresponda, al tramo 1, al tramo 2 o al tramo 3. Le sumamos al tramo 1 y al tramo 2,
con lo cual los desniveles ya corregidos van a ser estos, 3,501, 3,602 y menos 1,20. Si yo ahora acumulo todo esto, me da el desnivel total, justo el desnivel que tenía en la planilla del cálculo del error. Y por otro lado, para finalizar aquí, en la última columna, es el cálculo de las alturas con los desniveles ya compensados o corregidos. ¿Alguna pregunta? No, profe. No sé quién era el que tenía la consulta, ¿Santiago? ¿Quién tenía la consulta? ¿Quién hizo la consulta? ¿Se fue a comer? ¿Quién hizo la consulta, por favor? No está, parece. Se fue a comer, me parece, profe. Sí. Bueno, la idea es quedarse a escuchar la devolución, porque si no parece casi un chiste que pregunte a alguien que pregunte y que luego no responda. Esto no hace más que volver sobre lo mismo. Es un semáforo en amarillo, con lo cual ustedes tienen que tratar de comprender y estamos viendo que sobre todo la última clase práctica, si bien la teoría no los va a dejar libre, es importante que tengan la teoría porque si no hay muchas cosas de la práctica que es como que lo estuviesen haciendo sin sentido, sin un objetivo. Con lo cual, paso otro detalle sobre este semáforo, insisto, que la última clase práctica, o sea, la clase de poligonales, es una clase que hemos visto muy disminuida digamos así, la intervención de ustedes, el nivel de consultas, la cantidad de consultas, mejor dicho, la frecuencia en el foro respecto de las anteriores. Con lo cual, la semana que viene vamos a estar adelantando una parte importante, digamos, de la topografía, que ustedes ya la tienen en la parte práctica, ya la podrían tener, como quien diría, revisada, que es el teorema de la carta. Entonces, la idea es, por favor, no digo antes del sábado, porque el sábado tenemos el cuestionario y entiendo que puedan estar repasando, estudiando, pero la idea sería que ustedes puedan revisar esta clase del teorema de la carta, para tener algunos conceptos previos a la clase práctica. Antes de pasar a eso, tienen que tener el dominio de todo lo que es poligonales, con lo cual les insisto en que traten de hacer consultas al foro para que podamos hacer esa devolución antes de pasar a los próximos temas. El cuestionario del sábado va a iniciar a las 11 horas, va a estar abierto por aproximadamente media hora para que ustedes puedan iniciar, y luego el cuestionario aproximadamente va a demandar una hora más o menos, con lo cual el cuestionario estaría cerrando a las 12:30. ¿Está? En ese tiempo ustedes lo van a poder resolver una vez, y recuerden tomar bien, digamos, la retroalimentación que hace el cuestionario, ustedes la tienen que tomar para saber en dónde tienen que volver a estudiar. Un poco ese es el fundamento, digamos, la idea. El cuestionario número 2 lo vamos a hacer el lunes a las 20:50. ¿Estamos? Con lo cual ustedes van a tener todo el fin de semana para revisar los errores y poder hacer, digamos, poder mejorar su desempeño, por decirlo de alguna forma. ¿Estamos? Profe, si nos va bien en el 1,
¿tenemos que hacer igual el 2? Sería No, la segunda toma del primer cuestionario, ¿no, profe? Sería el mismo exactamente. cuestionario por segunda vez. Exactamente, esto es una, digamos, una decisión de ustedes. Ustedes lo hacen si quieren, no es obligación ni nada por el estilo. Si es obligación, hacer el primero, y si no hicieron el primero, hacer el segundo. Es decir, por lo menos resolver un cuestionario. Pero si les va bien en el primero, yo diría que pueden utilizar ese tiempo para hacer ejercicios o alguna otra cosa. Bueno, ¿alguna otra consulta? Sí, profe, ¿qué va a influir la nota del cuestionario en sí? O nada, no va a ir con nota. Creo que ya lo dije como 10 veces, pero lo digo de nuevo. La regularidad normalmente está dada por la asistencia, está dada por una serie de acciones que ustedes hacen que nosotros no la vamos a poder evaluar. Con lo cual, en principio, lo primero es una nota para ustedes, para que ustedes puedan medirse cómo están estudiando. Y luego es una nota, digamos así, si se quiere, que nos da una idea de cómo va el curso, cómo está yendo todo, y de cada uno personal. ¿En qué va a ser utilizada? En principio, solamente para la regularidad. Perfecto, profe, disculpe que le pregunté de nuevo. Vean los videos, Juan. De nuevo, vean todos los videos porque todo este tiempo ustedes lo pueden aprovechar. Ustedes lo pueden aprovechar, aunque sea poniendo una computadora ahí mientras van resolviendo, y cuando se dice algo importante, lo llevan, digamos, al papel o al lugar donde ustedes luego van a hacer su estudio. ¿Alguna otra pregunta? 11 de la mañana, ¿no? Del Sí. primer. Sí, 11 de la mañana. De 11 de la mañana a 11:30 va a estar abierto. En realidad va a estar abierto, a ver cómo funciona. Funciona de 11 a 12:30. Pero si ustedes ingresan por algún problema, por ejemplo, a las 12, van a tener media hora, no van a tener una hora. ¿Estamos? Como va a estar abierto media hora más, van a tener media hora para poder ingresar. ¿Alguna otra Por mí está pregunta? bien, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, todo claro. ¿Cuántas preguntas son? Sí, alrededor de 20. Digamos, la idea es que ustedes se familiaricen con la herramienta y que muy posiblemente sea la herramienta para tomar sus exámenes. Con lo cual, un poco es para hacer la práctica, un poco para que ustedes se familiaricen y otro poco para que se autoevalúen. No, sin Zoom. Solamente es aula virtual. O sea, ustedes van a ingresar al aula virtual, no nos van a ver a nosotros, van a responder, y esa retroalimentación, nuevamente les insisto, es para ustedes. Tómense el tiempo de ver en dónde han fallado, ver qué dice, digamos, porque es lo que ustedes deben tener en cuenta para poder hacer digamos, una autoevaluación a conciencia de lo que ustedes están estudiando, ¿correcto? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ningún ingeniero. Bueno, estudiantes, reitero, creo que ya lo dije en la clase de Zoom pasada. Ahí veo al único que puedo ver es a Santiago, así que es como que estuviese hablando con él. Veo que se ríe, así que es por lo menos una ida y vuelta, si no es algo muy demasiado virtual. La idea es que ustedes logren tener, digamos así, el material,
y tener la conciencia de que la educación en sí es aproximadamente esta forma de lo que se viene. O sea, la educación basada en el estudiante, que es la educación hacia dónde o hacia dónde va la educación, es tenerlos a ustedes como protagonistas. ¿Qué significa tenerlos a ustedes como protagonistas? A ver, ¿qué interpreta Santiago? Y calculo, profe, que esto es por nosotros. Protagonistas quiere decir que nosotros interactuemos con usted, veamos los videos, estudiemos y aprendamos. Supongo. No sé a qué iba la pregunta. Perfecto, perfecto. Justamente a eso. Es decir, ustedes son los, digamos así, si fuese una película, ustedes son los protagonistas. Hasta hace años anteriores tal vez éramos nosotros los profesores que íbamos y ustedes nos escuchaban. Ahora nosotros queremos escucharlo también a ustedes y ver, porque el material está disponible, ¿está? Estas charlas sirven para que se lime alguna aspereza que haya quedado en la clase, etcétera, etcétera, pero básicamente ustedes son los artífices de su educación, entonces tienen que tomar esa iniciativa, y esa iniciativa puede ser un camino el que yo más o menos les recomiendo, o no. Lo que sí estoy seguro es que ustedes tienen que ser promotores, tienen que ser los protagonistas. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, le causa gracia a Victoria, no sé por qué, pero es así. Créanme que es así. No, no me causa gracia, profe, sino le digo que, o sea, eh, interactuar con usted ahora así virtualmente es raro, porque, va, no sé, para mí se me hace raro, porque le veo a usted por una camarita explicando por un power, digamos, o sea, es raro. ¿No le parece a usted raro explicarnos a nosotros así por Zoom, frente a una cámara, que lo estamos viendo, no Claro, sé claro, cuántas claro que personas sí. estén ahora? Por eso he estado hablando como 1 hora y 20, y recién el que veo es a Santiago, por eso me alegré que estuviese ahí alguien con la cámara, que se anime alguien a la cámara, así como me animo yo, que tampoco soy el más lindo, que bueno, que también se animen, y es un desafío para todos, le vuelvo a decir, para nosotros particularmente ha sido un desafío, está siendo un desafío muy grande. Lo que sí tienen que tener presente es que estamos haciendo todo lo posible para que el nivel, digamos así, de la educación, es decir, el nivel de lo que ustedes reciben, no sea así, no sea con pendiente negativa. Creo, creo que si yo hubiese tenido como estudiante un video, me hubiese sido muchísimo mejor las clases, digamos, mi estudio me hubiese sido muchísimo mejor. Por eso creo que en realidad, lejos de estar haciendo cosas que no sabemos y que está bien, nos parecen raras, no es que vamos por un mal camino. El único desafío es que ustedes realmente quieran aprender, porque las evaluaciones tienen sus limitaciones. Entonces, gran parte del estudio de cómo evaluarlos es porque hay algunas limitaciones, me refiero no porque no se puede evaluar, ¿tá? Sino porque, bueno, no nos estamos viendo, pero por todo lo demás creo que no hay ninguna carencia. Otra consulta que va más allá de esto. ¿Hasta cuánto cree que vamos a estar así? Perdón, no te alcancé a entender. ¿Hasta cuándo cree usted que vamos a estar así con las clases virtuales y cuándo vamos a poder volver a clase normal? Por algunas cuestiones oficiales, digamos así, que hayan empezado a hablar, calculo que en el segundo cuatrimestre. El gran problema de nuestra materia, en 10 minutos, tenemos solamente 10 minutos, me está avisando, y ya nos vamos a cenar. El gran tema es que nosotros tenemos un desafío muy grande. Nosotros tocamos aparatos 20 personas, y para hacer un protocolo de eso va a ser muy complicado. Los cursos son numerosos, con lo cual
no me haría muchas ilusiones de que podamos volver el segundo cuatrimestre y diría de que podemos estar volviendo a duras penas sobre octubre, noviembre. Estaba viendo, digamos, el tema de, no sé, qué estaban haciendo que supuestamente todas las materias que, por más que te quedes libre, iban a poder rendir final. O eso leí en un comité del centro de estudiantes. O sea, ¿esto es verdad o le han informado algo a usted? A ver, estamos digamos así, esto es como cuando algunos periodistas le piden al presidente que dé precisiones. Nadie serio puede dar precisiones de algo que no conoce, de algo que no se sabe si vamos a volver, si va a haber algún recrudecimiento, digamos, de la pandemia o no. Los únicos irresponsables acá son Trump, Bolsonaro, que dicen lo que se les ocurra. Yo te diría que estar regular en esta materia va a ser complicado porque yo no voy a poder saber si ustedes han aprendido a manejar un instrumento. Hay otras materias que a lo mejor se puede, pero lo veo medio complicado con esta materia. De todas formas, no es un no. Estamos tratando de hacer todo lo posible para que ustedes tengan el acceso, aunque sea virtual. Pero créanme que no es sencillo, con lo cual estamos trabajando en eso. Y bueno, hasta ahora veamos para atrás, veamos que el sábado que viene tenemos un cuestionario y no tan a largo plazo que no sabemos qué va a pasar, Victoria. ¿Puede ser? Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, si no hay alguna otra consulta, se nos está terminando el tiempo y para no despedirnos que se corte, creo que en el chat no hay más nada. Se han ido algunos participantes, con lo cual, si no hay ninguna otra pregunta de las clases, lo damos por finalizado. Me Bueno, parece profe. bien. Bueno, buenas noches entonces y nos estamos viendo. Estudien mucho para el sábado. Buenas Buenas noches, Sí, profe. noches, profe, no se profe. preocupe. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas Gracias, noches, profe. gracias. Buenas noches. Provecho. Buenas Chao, noches, profe, hasta profe. luego. Chao chicos, buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao Santiago. Nos vemos.